nuestra programación cotidiana. Tenemos en la línea a Fernando González Sánchez, presidente de Redes Sociales Progresistas. ¿Cómo estás, Fer? Fernando. Hola, buenas tardes, Alicia. Qué gusto saludarte. Hace rato no platicábamos, ¿no? Sí, aprovecho para saludar con todo cariño al enorme auditorio que tú tienes en este noticiero Enfoque. Muchísimas gracias, Fernando González. Vamos a platicar algo bien interesante. Ahorita hay una discusión curiosa sobre cuánto pueden aportar los partidos políticos para combatir o para ser dirigidos esos recursos a combatir la expansión de la pandemia del coronavirus, o comprar instrumental médico o mejorar las condiciones de la infraestructura médica. Ustedes apenas han alcanzado, están en el registro y en el proceso de poder ser un partido político, porque se atravesó esta crisis y finalmente las fechas programadas para poder auditar y sacar los resultados, el INE las ha postergado. Pero ya tienen propuestas muy claras, hay propuestas ante la crisis económica que se avecina por el coronavirus, hay propuestas específicas de los montos de prerrogativas. ¿Por qué no nos platicas? Yo creo que lo más importante, Alicia, es que comencemos a rescatar el valor que tienen los partidos políticos en una democracia. Me parece que ese sentido lo hemos perdido y solo lo hemos enfocado a lo que nos cuestan como sociedad, que efectivamente nos cuestan mucho dinero, pero que ese dinero en realidad en este momento contribuiría con muy poco o casi nada a resolver la crisis que viene. Me parece que tiene un sentido demagógico meter el financiamiento de los partidos en un momento como este tan complejo, donde la crisis requiere de unas dimensiones en donde el dinero que se les da a los partidos es relativamente bajo. La sociedad quiere más de sus partidos políticos y tiene razón en querer obligar a los partidos a que se manifiesten, a que se expresen, a que sean parte del debate público, a que propongan, a que critiquen de manera objetiva las políticas del gobierno y que también propongan de manera objetiva soluciones para salir de la gente tiene miedo, la gente puede llegar a tener hambre y los partidos parece que no existen, parece que no tenemos partidos en México, salvo Morena, que ha presentado un documento que parece que es digno de análisis, se parece a la propuesta que hizo el Consejo Coordinador Empresarial. Creo que la propuesta que estamos haciendo nosotros, que todavía somos un protopartido, que todavía no logramos este margen, creo que somos los únicos que hemos hecho propuestas concretas. El Partido Encuentro Social hizo por ahí alguna propuesta, pero no he visto más. En el resto he oído críticas, he oído disputas, he oído cuestiones altisonantes sobre la agenda política que estamos viendo, y me parece que son momentos fundacionales del Estado mexicano, donde la ruta que tomemos hacia adelante requiere creatividad, requiere sentido de unidad y requiere información y formación política. No podemos con aproximaciones o con intuiciones llevar a esta sociedad y a esta maquinaria económica tan compleja que tenemos como país a un buen puerto si no tenemos formación política e información y separar las distintas agendas políticas que están manejando los distintos grupos y asumir que en la política real hay una disputa por el poder y hay agendas que están tratando de defenderse de esas disputas por el poder, y también entender que hay grupos que quieren trasladar al Estado mexicano todo el costo de la crisis y el gobierno también se defiende asumiendo una agenda concreta con el área que más protege, que son los más desposeídos, que son estos 22 millones y las industrias pequeñas con apoyos directos, y también la necesidad pues de ir incluyendo a los sindicatos que están ausentes en este debate en este momento. No veo a los sindicatos por ningún lado. La voz no han tocado la puerta del Palacio Nacional para hablar por sus representados. Entonces creo, Alicia, que estamos en un momento fundacional donde todos debemos opinar y debemos empujar los liderazgos adecuados para que esto nos lleve a buen puerto. Eso es lo que nosotros estamos pensando.
Pues ojalá que sí, bueno, finalmente hoy hay una discusión, por ejemplo, en Estados Unidos crece y crece fuerte el si la extensión de las medidas de contención o de resguardo en casa de las personas podría durar más allá de abril, porque los daños a la economía cada vez son más grandes. Hoy la Reserva Federal de Estados Unidos está anunciando 2.300, lo que llaman ellos trillones, son 2.300.000 millones de dólares en compra de créditos al sector financiero antes de que entre en crisis. Y eso es a la economía más importante del mundo. Hoy aquí en México las respuestas pues son tanto ante la contingencia de salud como ante la posible contingencia económica que ya empieza a sentirse con el empleo y la caída económica, el cierre de empresas, parecen muy tibias. Como que esperemos a ver qué pasa. Pues yo percibo que hay una visión de un sector del gobierno donde se ve que las élites pues, han estado distantes de las necesidades sociales reales y siempre inscritas en un capitalismo depredador que además fue corrupto y corruptor en los sexenios anteriores, porque así se define y así fue el tono de las campañas en el 2018, que privilegió las ganancias sobre la equidad y la justicia social. El gobierno actual está frente a esos dilemas, ¿no?, complejos que mezclan la urgencia de la pandemia con la agenda por la disputa del país, que hasta mezcla inclusive la necesidad de obligar al gobierno a que renuncie a su programa de obras públicas, ¿no?, las grandes obras que está construyendo, como una forma de cobrarle la factura del nuevo parque de Texcoco, que antes era un aeropuerto, digamos, por llamarle de algún modo. Creo yo que el gobierno actual tiene ese dilema y estamos pues frente a la necesidad de crear una agenda única y darle vuelta a ese sentimiento y a esa disputa por la nación para construir una tregua donde seamos conscientes de que carecemos como sociedad civilizada todavía algunos controles que exige la democracia que estamos construyendo. Los empresarios y los trabajadores, creo yo, están comenzando a construir un frente único porque tienen que ponerse de acuerdo y la sociedad busca espacios para estar vigilante de estas nuevas condiciones. Yo creo que estamos en el momento en el que el gobierno tiene que comenzar a sopesar las distintas agendas y creo que sin duda tendrá que hacerse cargo de la segunda etapa de esta crisis, no solo en su comprensión, sino en la acción directa para hacernos cargo de que la gente está en su casa, de que las cadenas productivas, de que los mercados están pues derrumbándose. Sí, y vamos a necesitar pues el respaldo del gobierno, todos. La gran empresa depende en gran medida de la pequeña y mediana empresa, que es la que produce una mayor cantidad de empleos en el país, pero las grandes y pequeñas empresas tienen una vinculación muy compleja con las mega empresas. Entonces no podemos hacer esa diferencia entre los ricos, los que no son tan ricos y los medianamente pobres y los que son muy pobres. Sí, creo claro. que no es momento, ¿no?, de comenzar a hacer este tipo de sociología de la pobreza, de antropología de la pobreza, para distanciarnos aún más y querernos cobrar facturas que ya no tienen sentido. Ya estamos en un cambio de régimen y ese cambio de régimen pues va a encontrar su ruta a partir de cómo reaccione frente a esta crisis. Muy bien. y a dimensionar esta disputa por el poder para que la agenda única la logramos construir entre todos, ¿no? Muchísimas gracias por esa entrevista que nos has dado aquí, Fer. Vamos a seguir platicando. Hoy hay momentos interesantes en México, independientemente del COVID, tendrá que continuar la agenda política. Muchísimas gracias, Fer González. Alicia, muchas gracias por la oportunidad y espero que nos podamos hablar pronto otra vez. Muchas gracias. De acuerdo que sí. Presidente de Redes Sociales Progresistas.